Ya digamos que de una forma muchísimo más breve, más escueta y tocando solamente algunas cosillas, ya lo tocamos o lo toqué con vosotros un jueves de hace ya 2 meses y pico, cerca de 3 meses. De manera que a los 8 o 10 que estábamos en aquella reunión, 8 o 10 solamente, pues nos podrá sonar un poco algunas de las cosas que voy en esta mañana a compartir. Os invito a que abráis la Biblia por el primer libro de Samuel, en su capítulo 15. Ese va a ser el centro de lo que vamos a compartir un poco en esta mañana para que el Señor, de alguna manera, a cada uno, pues según nuestra necesidad, nos hable. ¿Qué pensáis que aprendemos más fácil, de los errores o de los aciertos? Que poco se ha escuchado. De los errores, sin duda, no cortaros, sin duda ninguna, aprendemos mucho más y mucho más rápido de los errores. Los aciertos en muchas ocasiones pasan desapercibidos, muchas veces. Las cosas positivas pasan desapercibidas. El capítulo que vamos a leer entero, el capítulo 15 de Primera de Samuel, nos habla de errores, de los que tenemos que aprender. Por eso quiero traerlo en esta mañana a vosotros. Errores de un gran líder del pueblo de Israel, Saúl. Vamos a leerlo. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que estoy usando últimamente, porque me gusta de una forma especial su forma de hablar. No hay grandes diferencias con las demás. Primera de Samuel, capítulo 15. Dice que cierto día Samuel le dijo a Saúl: «Fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora, escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros». Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim y eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto, y capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: «Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato». Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano, a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: «Saúl se fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor». Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. «Que el Señor te bendiga», le dijo. «Llevé a cabo el mandato del Señor». Entonces contestó Samuel: «¿Qué es
todo este balido de ovejas y de cabras y el mugido de ganado que estoy oyendo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín, a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Saúl contesta, ¿no? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó y traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal, dijo. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él también te ha rechazado a ti como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo. Y por eso hice lo que ellos me pidieron, lo que el pueblo me pidió. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel le respondió, no volveré contigo. Ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él también te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, yo sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Él la bendiga en nuestros corazones. Duros momentos para este rey, para este líder del pueblo de Dios. Mirad, hace ya algún tiempo vi en televisión una entrevista que le hicieron a un hombre que, bueno, era un hombre entendido, era un escritor, una persona intelectual culta, ¿no? Y estaban hablando en referencia a un tema en el cual Dios estaba también involucrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y este hombre dijo algo así como que posiblemente Dios fuera el causante del mayor número de muertes en la historia de la humanidad. Bueno, fijaos en los versículos que hemos leído al principio, al comienzo, ¿no? Dios le dijo a Saúl que exterminara a aquel pueblo, el pueblo amalecita, ¿no?
Probablemente este hombre lo dijera apoyándose en textos del Antiguo Testamento como este, ¿no? Probablemente, ¿no? Bueno, lo cierto es que si esta persona se hubiera ocupado de indagar un poco más en la palabra de Dios, acerca de quién es Dios, probablemente este hombre no hubiera hecho ese comentario, ¿verdad? Y también ese hombre tendría un poco de temor, quizás diría yo, ¿no? Con respecto a las consecuencias que trae hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Si lo hubiera hecho, se hubiera dado cuenta seguramente de que Dios sí, es un Dios soberano, por supuesto que sí, dueño y señor de todo lo que existe, incluidas las personas, sin duda ninguna, pero que de una forma como no podemos ni siquiera comprender ni entender, también combina con este atributo otros que Él tiene también en esencia, como son, y lo estamos viendo todos estos martes, amor, justicia, equidad, misericordia, conocimiento completo, absoluto, de todas las cosas, poder para hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ese es nuestro maravilloso Dios. Lo estamos viendo todos los martes. ¿El spoiler ha estado bien, Antonio? Vale. Estáis todos, por supuesto, totalmente invitados, ¿no? ¿Por qué Dios mandó la destrucción de esta nación, de los amalecitas? Bueno, la respuesta, de igual manera, la encontramos cuando investigamos un poco sobre la vida de estas personas, la vida de este pueblo. Era un pueblo nómada. Tanto la palabra de Dios como la historia nos lo corroboran, ¿no? Eran personas algo especiales, fijaos. Eran personas muy violentas. Eran personas que vivían para la guerra, atacaban a todo el que se acercaba a su lado. Eran terroristas. Estamos viendo hoy, como también se ha hecho comentario al respecto, ¿no? Terroristas, personas que no dan valor a la vida. Hermanos, Dios nos dio a todos los hombres desde el principio unos valores morales internos que llevamos en nuestro interior, que hacen que no sea suficiente que tengamos delante un cartel de prohibido asesinar para que entendamos que eso está mal, que eso no se hace. Como eso, 40.000 cosas más. Dios puso esa ley moral en nuestros corazones. Al parecer este pueblo, esas leyes les afectaban realmente poco. Un desprecio total a la vida, en especial a la vida de los demás. Hablar de sus religiones, la religión de este pueblo, es hablar de algo parecido, en la misma línea. Prácticas corruptas, prácticas idólatras, por supuesto. De manera que Dios decide quitarlos de en medio. Hay una razón especial también añadida a esta, ¿no? 400 años antes, lo vamos a ver ahora también, sobre unos 400 años antes, este pueblo fue el primer pueblo que se puso en oposición directa contra Israel cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, fue el primer pueblo que fue contra Israel para entrar en guerra con ellos. ¿Recordáis la historia? Cuando la empecemos a leer, la vais a recordar perfectamente. Podéis buscar en el libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer también unos versículos. Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 8. Aquí se nos narra cómo Israel derrotó a este pueblo, a los amalecitas. Dice que mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec.
Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras, Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando Moisés bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos a Moisés que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así, sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Y como resultado, Josué pudo aplastar al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Su palabra se cumple, ¿o no, hermanos? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna se cumple. Curioso, ¿no? Moisés con el estandarte de Dios en su mano, cuando él lo mantenía en alto, cuando estaba en alto, aquí, vencían. Cuando lo quitaba, lo bajaba, perdían. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Qué se os viene en primer lugar a la mente? ¿No? ¿Por qué? Por ejemplo, Dios está aquí, Dios está peleando por mí. Y este es su estandarte. Aquí está. Dios pelea por mí. Esta batalla no la voy a ganar yo. La va a ganar Él, porque está aquí. Si quito a Dios de aquí, ahí estoy yo peleando con mis fuerzas, con lo que soy, con lo que tengo. Y el resultado no tiene nada que ver. ¿No se os viene solamente? Fácil, ¿no?, de comprender, fácil de entender, ¿no? Los diferentes comentarios que he estado viendo al respecto, ambos hablan en este sentido, ¿no? Pero hay uno de ellos que me llamó mucho la atención, Efectivamente, resaltó este detalle, ¿no?, de esta batalla. Moisés, como líder del pueblo de Dios, con el estandarte en alto, va a ir donde quiera ir, porque puede ir, porque va Dios por delante, ¿no? Este otro comentario hace alusión al liderazgo de Moisés, como Moisés liderando al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Y hacía, digamos, la comparación o el paralelismo con el liderazgo de la Iglesia hoy día. Y es cierto, hermanos, es cierto, se encajan las piezas de una forma perfecta e igual. Cuando el liderazgo de la Iglesia tiene en alto el estandarte del Señor, el camino y el rumbo de la Iglesia es positivo y es bueno. Pero si el liderazgo de la Iglesia no tiene en alto el estandarte del Señor, no tengo aquí la Biblia en la mano, la palabra de Dios en la mano, por delante y por encima de todas las cosas, se empezarán a perder batallas, como le pasaba en aquella batalla al pueblo de Israel.
Es un tema delicado, ¿verdad? Qué poquito se habla de esto. Es un tema delicado, se habla muy poquito. Se habla poquito del galardón que reciben las personas, los líderes que están al cargo de las iglesias. Eso es lo único que se escucha muy de vez en cuando. Cierto es, el Señor ha prometido un galardón especial para aquellos que se interesan y que pelean y que dirigen y lideran la obra de Dios, sin duda ninguna. Pero también tienen ellos una tremenda responsabilidad delante de Dios, de hacerlo correctamente, de hacerlo con el galardón de Dios en la mano, aquí arriba, aquí arriba. Eso es una tremenda responsabilidad. Hermanos, preguntárselo, aquí tenéis a dos, porque Juan no lo veo, no ha venido hoy. Aquí están Antonio, son los líderes de nuestra congregación. Ellos llevan la iglesia, ellos dirigen la iglesia en el camino que entienden con el estandarte de la palabra de Dios aquí en la mano. Preguntarle, hermanos, si eso es fácil, si eso es sencillo. ¿Es sencillo acá, Antonio? ¿Es sencillo? ¿Para vosotros es sencillo? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es complicado, sin duda ninguna. Y sabéis que tenéis premio y sabéis que tenéis también una gran y tremenda responsabilidad, ¿verdad? Delante del Señor, sin duda ninguna. Como hombres, evidentemente no es fácil. Entiendo que personas tienen dificultades para ponerse de acuerdo entre sí. Entiendo que, bueno, ya os lo comenté hace ya mucho tiempo en otra predicación. En el trabajo donde yo eché la mayoría de mi vida, había también gente de otra confesión religiosa que eran muy religiosos, de hermandades. Y no voy a decir el nombre porque tampoco quiero hacer spoilers de estas cosas. Era para escucharlos hablar, hermanos. Todos los días había un problema en aquella hermandad. Todos los días había algún follón. Todos los días había algún enfrentamiento entre algunos de ellos. Porque es difícil encajar las decisiones que se hayan de tomar, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Es difícil, hermanos, es difícil para ellos. Fijaos en la historia que hemos leído, esta última. Ayudando a Moisés hubieron dos personas, ¿recordáis? Aarón y Hur. Porque claro, Moisés es hombre, es líder de Dios, sí, pero es hombre. Y como tal, tiene sus debilidades, igual que los nuestros. Moisés se cansaba, ¿verdad?, de tener el brazo en alto. Y le ayudaron. Aarón y Hur fueron con él y le ayudaron. Le fueron de ayuda. Como la ayuda que necesitan ellos también, nuestros líderes, de cada uno de nosotros. En cuanto a ponerles las cosas sencillas y fáciles y no complicar más sus vidas con nuestros, llamémosle, problemas, ¿no? Pero por encima y por delante de esto, con oración. No quiero hacer la pregunta porque no quiero que nadie me mienta. ¿Oramos, hermanos? ¿Nos preocupamos y oramos por nuestros ancianos?
Está bien que no conozcamos sus luchas, sus problemas, ¿vale? Es comprensible. Pero oramos por ellos porque a verlas haylas, hermanos. Tenerlas, las tienen. Y necesitan de nuestra oración para la buena dirección de nuestra Iglesia. Los jueves está aquí puesto en el tablón de anuncios y qué poquitas veces nos levantamos y oramos por ellos. Seguro que los amamos, no me cabe la menor duda. Haríamos cualquier cosa por cualquiera de ellos, no me cabe la menor duda. Pero necesitan nuestra oración, en el sentido del liderazgo de nuestra Iglesia, para que Dios hable a sus corazones de una forma clara y específica y la Iglesia pueda caminar hacia adelante. Porque se puede caminar hacia adelante, se puede caminar hacia un lado y se puede caminar también hacia atrás. Volvemos al texto, al del principio, al texto de Saúl. Saúl recibe este mandato de acabar con estos amalecitas de una forma muy concreta, muy clara, ¿verdad? Recibe ese mandato. Teóricamente no debería haber lugar a dudas, ¿verdad? Sin embargo, vemos en los versículos del 7 al 9 que se quedan con parte del botín, con lo que mejor está, con lo que más dinero vale, con lo que más vale, y por otro lado también le perdonan la vida al rey, al principal. Sin embargo, si recordáis en la lectura que hemos tenido, para Saúl aquello fue una tremenda victoria. ¿No es cierto? En el contexto de todo lo que hemos leído en Saúl estaba contentísimo. Una tremenda victoria. Sí, me he cargado a toda esta gente. Obedecer de forma selectiva esta parte, esta otra no porque no me interesa, esta parte sí porque me interesa, no agrada a Dios de ninguna manera. No agrada a Dios. Dice el texto que después de esto, dice el texto que a Dios le pesó, que Dios se arrepintió, que se lamentó de haber hecho rey a este hombre, a Saúl. No era la primera vez que Saúl defraudaba a Dios. Esta fue la última, digamos, antes de que Dios tomara esa determinación. Y esto no significó que Dios se equivocara al hacer rey a Saúl. Dios no es hombre, ¿verdad?, para que se equivoque. Esto significa que la actitud de Dios hacia él, hacia Saúl, cambió de forma radical. Significa que Dios cambió su actitud hacia Saúl. Cuando el corazón de Saúl, como hemos leído, dejó de buscar obedecer a Dios y darle la gloria a él, a Dios, por lo suyo propio. ¿Qué dijimos antes? Cuando el estandarte es llevado aquí arriba y es lo primero, no hay ningún problema, ¿verdad? Todo va bien. ¿Qué hizo Saúl? Saúl se quedó con lo que más valor tenía y Saúl le perdonó la vida desobedeciendo a Dios. Versículo 12. Es que tengo dificultad para poder rescatarlo de aquí. A ver si estamos en... Perdonadme, lo voy a buscar de nuevo. Sí, en voz alta, por favor. Versículo 12. De nuevo, fuerte. Mandó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Camelis. Y he aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vale. Fue a buscar a Saúl. ¿Y dónde estaba Saúl? Saúl venía del Carmel. ¿Qué había estado haciendo allí? Estaba tan contento por lo que había hecho que se había hecho un monumento a sí mismo.
Venía de allí de hacerse un monumento. Estaba tan contento con lo que había hecho que se había hecho un monumento a sí mismo. ¿Recordáis cómo se hizo rey Saúl? Probablemente haya quien no lo sepa. Por amor al tiempo no voy a poder ir a leerlo. Pero le voy a pedir, por favor, a Manuel que lea en la Biblia que le he dejado un pequeño comentario que hay en referencia a cómo Saúl fue hecho rey. Fuerte, Manuel. Samuel fue un buen juez de Israel. Los salvó de los filisteos y los guió hacia los caminos de Dios. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de jubilarse, la nación no quería tener otro juez. Los israelitas pidieron que se les diera un rey para ser como las naciones a su alrededor. Aunque a Dios le disgustó la petición, le dijo a Samuel que ungiera a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Saúl era un soldado hábil que dirigió con éxito al pueblo en muchas batallas contra sus enemigos, pero ante Dios era un fracasado, porque continuamente lo desobedecía y hacía las cosas a su manera. Con el paso del tiempo, Dios rechazó el reinado de Saúl. Si hacemos las cosas a nuestra manera, en vez de como Dios indica, el resultado siempre será destructivo, como sucedió con Saúl. Gracias, Manuel. El pueblo de Israel no tenía reyes, tenía jueces. Y el rey de Israel era el Señor, el estandarte. Pero llegado el momento y mirando alrededor a los demás, le dijeron: Señor, queremos un rey como los demás. Es que los demás tienen reyes. ¿Por qué nosotros no? De sobra sabía el Señor lo que iba a ocurrir. Porque, como hemos dicho al principio, Él todo lo sabe, ¿verdad? Queremos un rey porque los demás tienen rey. ¿Tenemos que ser como los demás? ¿Necesariamente, hermanos, tenemos que ser como los demás? Los versículos 13 al 15 nos hablan también de otra gran lección. Ahora empieza el tiempo de las excusas. Saúl empieza a darse cuenta de que, bueno, quizá no es tanto éxito lo que yo he hecho, ¿no? Y empiezan las excusas. Empieza a intentar justificar lo que ha hecho, a intentar encubrir, intentar minimizar las cosas para no resultar dañado o resultar dañado lo menos posible, ¿verdad? Al punto de que a veces nos creemos incluso nuestras propias mentiras, ¿no es cierto? Él estaba llegando a ese límite. Él estaba llegando a ese límite. Intentar buscar justificaciones de lo que había hecho que le llegaran a satisfacer a él mismo. La respuesta de Samuel frente a ese tipo de cosas, versículos 22 y 23, que alguien me va a leer fuerte y claro, versículos 22 y 23. Samuel dijo: se confiaste en Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en desobedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas juez. Efectivamente. ¿Qué es lo que más agrada al Señor? Si volviéramos a leer el texto despacito y examináramos palabra por palabra de Saúl, nos daríamos cuenta de muchos detalles de la actitud que estaba teniendo
que estaba teniendo Saúl. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Tus sacrificios? ¿Tus esfuerzos? ¿Tu trabajo? ¿Tu ministerio? Es lo que le estás diciendo a Saúl. Escucha, le dice, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión, qué trabajito nos cuesta someternos, ¿verdad? A nada, a quien sea. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión la compara con la hechicería. La terquedad con rendir culto a los ídolos, o sea, con la idolatría. La importancia de las cosas que hacemos no está para Dios tanto en ellas mismas, hermanos, porque además Él no tiene necesidades. Él es autosuficiente, a Él no le falta absolutamente nada. Cualquier cosa que tú puedas hacer, que yo pueda hacer, Él la tiene cuando quiere. La obra de Dios seguirá adelante sin mí y sin ti, hermano. No te quepa la menor duda, porque la obra es de Dios. En otro contexto de cosas, no quiero leerlos por amor al tiempo y porque es otro contexto de cosas. ¿Recordáis el capítulo 1 de Isaías? Las duras palabras que Dios le da al pueblo de Israel, precisamente por esto. Samuel no estaba diciendo que no fueran importantes los sacrificios, los trabajos, las cosas que se hacían para el Señor en su casa o en su obra. Estaba exhortando a Saúl a que mirara cuáles eran sus motivaciones. ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Realmente es el amor a Dios? ¿Realmente es el amor a la casa de Dios? Saúl, a medida que va pasando el texto, que vamos leyendo el texto, se va dando cuenta de que no ha hecho bien y de que ha desobedecido al Señor. Sin embargo, fijaos, versículo 13. A ver si aquí soy capaz de cogerlo, sí. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. «Que el Señor te bendiga», le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Todavía Saúl está convencido de que llevó el mandato del Señor, de que cumplió el mandato del Señor. Versículo 15. «Es cierto, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas y de las cabras y del ganado», admitió Saúl. «¿Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios?» ¿De acuerdo? Nos dijiste que no cogiéramos las cabras y los animales y tal. Las hemos cogido. Como excusa, ¿no? Bueno, pero es que las hemos cogido para ofrecértelas en sacrificio. Pero si me has desobedecido, me vas a decir que ahora me las vas a ofrecer. Versículo 20. «Pero yo sí obedecí al Señor», sigue diciendo Saúl. «Cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás». Pero vamos a ver, si estás diciendo tú mismo con tu propia boca que has traído al rey, que le has perdonado la vida al rey, cuando el Señor te ha mandado que los quites de en medio. Fijaos la rebeldía, obstinación, terquedad. El Señor lo compara con idolatría, con hechicería. Y Saúl estaba en esta actitud. ¿Sabéis por qué Dios odia tanto y compara esos pecados con la idolatría o con la hechicería? ¿Sabéis por qué? Porque mientras estamos en esa actitud de aguantar, de no reconocer, de no humillarnos, de decir
estoy aquí y me propongo, yo he hecho lo bueno, ¿cómo me vas a decir que yo no he cumplido lo que tú me has mandado? Cuando estamos en esa actitud, tenemos totalmente cerrada la puerta al arrepentimiento y al perdón. Así no podemos acercarnos a Dios, como Él pretendía. Pretendía convencer a Dios. ¿Qué quieres? Que Dios admita pulpo como animal de compañía, ¿no? O sea, has robado. O sea, te has quedado con estos animales. Has incumplido mi palabra. Y ahora me quieres vender que lo has hecho para traérmelos a mí y ofrecérmelos en sacrificio. Bueno, hermanos, llega la hora del arrepentimiento, porque más tarde o más temprano Saúl se da cuenta de lo que ha pasado, de lo que ha llegado a hacer, ¿no? El tiempo de la restauración, versículos del 24 al 31. Entonces Saúl confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Fijaos ahora, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Un momento del arrepentimiento. Hermanos, si descuidamos lo que Dios nos ha confiado, sea lo que sea, corremos el riesgo de perderlo, como le pasó a Saúl, probablemente para dárselo a otro, ¿verdad? Como ocurrió con él. Qué gráfico puede resultar estas cosas para nosotros, ¿no? La situación de Saúl, que es fácil muchas veces identificarnos con muchas de esas cosas, ¿no? Saúl hasta el final estuvo metiendo la pata, como se suele decir. Fijaos, el versículo 30 y el versículo 31, cuando ya todo había acabado, cuando ya sabía y había entendido que Dios le había quitado el reino para dárselo a otro. Versículo 30 y 31. Dice que entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y vengas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Qué preocupado estaba Saúl por su apariencia frente a los demás. Qué preocupado. ¿Qué van a decir ahora? Eso le preocupaba sin duda ninguna mucho más que la restauración con Dios. Le preocupaba muchísimo más. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pensará el pueblo y qué pensarán los ancianos de mí, del pueblo de Israel? Dijimos al principio que se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿verdad? Y así es. Y bueno, este hombre, Saúl, por supuesto que tuvo aciertos, sin duda ninguna. A lo mejor otro día los tratamos, ¿no? Pero hoy hemos hablado y hemos visto acerca de sus errores. Con la sana, creedme, con la sana y única intención de que podamos aprender. ¿Vale? Todos, hermanos, empezando por Acal, Juan y Antonio, como hemos visto al principio, empezando por ellos, siguiendo por los varones, aquí estamos una buena parte de ellos, siguiendo por las mujeres, siguiendo por la juventud, los jóvenes, y llegando hasta los niños, que están ahora abajo en la clase. Porque todos formamos la casa del Señor, todos formamos la iglesia del Señor. Y hermanos,
es necesario que pensemos y que veamos y que hablemos con franqueza de los errores de los demás para aprender, para no cometerlos nosotros. Para no cometerlos nosotros. Y como vimos en la lectura al principio, para poder escribir en un libro o donde sea necesario nuestra historia, como hicieron al principio en el texto que leímos. Escribe esto para que las generaciones futuras lo sepan y aprendan. Yo le doy gracias a Dios por las generaciones que me enseñaron a mí el Evangelio. Me acuerdo de muchas personas de las que cuando yo era jovencito me reía. Y hoy le doy gracias a Dios por cada una de ellas, porque me llevaron por el camino hasta aquí. Y aquí estoy, por la gloria y la gracia de Dios, sin duda ninguna, pero también porque hubieron otras muchas personas que se sacrificaron, que se humillaron cuando hubo que humillarse, que reconocieron cuando hubo que reconocer, que se equivocaron porque hombres eran y que tuvieron también a gente al lado que les levantó los brazos para que el estandarte fuera lo primero. Lo primero. Gracias a Dios por cada una de ellas. Y ojalá, cada uno de los que llevamos cumpliendo años aquí, podamos tener gente detrás nuestra, generaciones que vengan por detrás, que puedan decir lo mismo de nosotros. ¿No? Que puedan decir lo mismo de nosotros. Gracias por Antonio, gracias por Acal, gracias por Juan, por David, por Manuel, por Francisco, gracias, porque ellos me llevaron en el camino. Y para eso, hermanos, tenemos, vuelvo a repetir, desde el principio, desde el primero hasta el último, tenemos que ir con el estandarte delante. Y nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestra razón detrás. Porque el quien manda es el que está aquí, el Señor. Amén, hermanos. David, me gustaría decir algo. Primero dar las gracias al Señor por su palabra.